Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, señora Montero, por ser tan ilustrativa en su exposición y ser tan apasionada, como suele ser, defendiendo siempre las cuentas públicas. Yo lamento que este debate, que por supuesto pretendo y pretende mi grupo que sea responsable y que sea un debate que nos permita reflexionar sobre lo que hoy traemos aquí, que es ni más ni menos que la recaudación que lleva consigo aparejado el sostenimiento del estado del bienestar, entre otras muchas cosas, en Andalucía. Espero que sea una reflexión que nos haga tomar también decisiones y conclusiones. Y digo que me gustaría que fuera ese debate un debate responsable y me hubiera gustado que hubiera sido compartido por otros grupos políticos, pero parece que no, que cuando hablamos de buscar recursos para financiar lo público parece que no le interesa a demasiada gente. Es más, hay grupos incluso que no tienen nadie hoy en el salón de pleno cuando estamos hablando de fiscalidad y de recursos para los servicios públicos que tanto después defienden con las banderas que enaltecen. Y dicho esto, mire, decía usted en su intervención, antes de empezar yo con la mía, 4 o 5 cosas que me han interesado mucho, se lo reconozco. Decía que hay que tener un conocimiento exacto de la función de los impuestos. Y es cierto, hay que tener un conocimiento de para qué pagamos los impuestos. Pero nos encontramos en una situación que también usted ha reflejado en su intervención, en la que dice que hay que simplificar la arquitectura fiscal. Usted sabe igual que yo cuántos impuestos se pagan en Andalucía, unos por competencias delegadas, otras porque son recursos de la propia Administración autonómica y otras porque son de los ayuntamientos. Estamos hablando de 30 modalidades de impuestos diferentes, lo cual nos dice mucho en favor de simplificar la arquitectura fiscal en nuestra comunidad autónoma. Es decir, que hoy la inmensa mayoría de los andaluces no saben para qué pagan sus impuestos. Y yo creo que esto también tendría que ser una labor de la Administración autonómica el explicarnos para qué pagamos los impuestos los andaluces. Y también hablaba usted de que efectivamente la estabilidad ha provocado crecimiento económico en Andalucía y que esa probablemente sea la causa o el motivo del por qué hemos aumentado también la recaudación y no la bajada de la presión fiscal de los 2 puntos del tramo autonómico del IRPF o la bajada en el impuesto de sucesiones. Al menos eso le he entendido. Bien, pues mire usted, en el año 2015 había crecimiento económico. Creo que era así, ¿no? Y no había bajada de impuestos en Andalucía. Usted sabe igual que yo que el informe de la Cámara de Cuentas, se lo leo textualmente, dice: la presión fiscal, refiriéndose a 2015, se incrementó en 2015 hasta situarse en 1.702,57 euros por habitante, un 3,17% más que en 2014, mientras que la recaudación disminuyó un 3,39% con respecto al ejercicio anterior. Creo que la Cámara de Cuentas no le está dando a usted la razón. Le está diciendo que con crecimiento económico, con estabilidad, porque había un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida, que había mayoría absoluta, y subiendo la presión fiscal en 2015, bajó la recaudación. Eso lo dice. Si quiere se lo paso ahora al informe. No lo digo yo. Y da la coincidencia de que en 2016, con una bajada de 2 puntos del tramo autonómico del IRPF, con crecimiento económico similar al de 2015, con estabilidad, pues sube más de un 5% la recaudación de los impuestos de la comunidad autónoma. Exactamente un 5,48, casi 770 millones de euros más. Por lo tanto, lo que usted ha dicho a mí no me cuadra con lo que dice la Cámara de Cuentas y con los datos. Porque usted sabe igual que yo cuál fue la recaudación, 14.101 millones de euros en 2015 y 14.874 millones de euros en 2016. Pero además resulta de que lo que más aumentó la recaudación fue en el IRPF y en el IVA. 2 impuestos que están vinculados directamente a que el consumo suba y que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo. Por lo tanto, insisto, su teoría no cuadra ni con los números ni con el planteamiento que desde Ciudadanos
hemos venido haciendo. Esto era simplemente por aclarar algunas cuestiones. Porque además, también ha dicho usted una cosa muy interesante. Dice, el sistema tiene que ser progresivo y justo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nadie en esta Cámara no está de acuerdo con ese planteamiento. Pero sí defendemos posiciones diferentes, eso se ve claramente. ¿Por qué le digo esto? Porque mire usted, con ese sistema progresivo y justo que se ha llevado a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los últimos X años, no sé ya ni desde cuándo, pero especialmente el impuesto de sucesiones, creo que es desde el 87, entre otros muchos, pues resulta de que también, y no lo digo yo, y usted ha argumentado y se ha ido a datos de organizaciones, yo creo que de reconocido prestigio, pues dicen en la radiografía de la presión fiscal de Andalucía que las dos comunidades donde el esfuerzo fiscal por habitante es más fuerte son Extremadura y Andalucía. Es decir, el esfuerzo más grande, pero la tasa de paro más alta, y las dos comunidades autónomas más pobres. Y ahora dirá usted, es que el Gobierno de España tiene que distribuir mejor los recursos. Y yo también estoy de acuerdo. Cuando yo hable con usted o con su Gobierno de ir a Madrid a defender ante el Gobierno de España la ley de financiación de las comunidades autónomas y la distribución de los recursos para que todos los españoles paguemos lo mismo, pues yo iré de su mano y le apoyaré en todo lo que tengamos que defender. Pero mientras tanto, eso no se produce, mientras la Conferencia de Presidentes o el Gobierno de España no vota algo diferente a lo que ha votado hasta ahora, algo tendremos que hacer. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que la clase media trabajadora de esta comunidad autónoma es la que más presión fiscal está aguantando de este país desde hace mucho tiempo y en algo la tendremos que aliviar cuando aumenta la recaudación y cuando el viento es favorable? Ese es nuestro planteamiento. Nosotros no estamos hablando de desestabilizar el sistema de financiación de nuestra comunidad autónoma, porque además usted ha hecho referencia al impuesto de sucesiones y donaciones y le tengo que decir alguna cosita que no quería que hoy se me olvidara. Es verdad que hemos avanzado, que llegamos a un acuerdo, que el campo andaluz pues prácticamente hoy está casi armonizado con el resto del territorio nacional y que además también aumentamos el mínimo exento con algunas cuestiones que todavía serían muy mejorables. Pero mire, señora Montero, resulta de que el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, en el montante global de los impuestos, de la recaudación de tributos de la comunidad autónoma, es un 2%, no llega. Estamos hablando de 370 y pico millones de euros. Pero es que en el montante global del presupuesto de la comunidad autónoma, que es de 33.000 millones de euros, la financiación del impuesto de sucesiones hoy, de nuestros servicios básicos y de todo el sistema financiero y todos los gastos de la comunidad autónoma, supone el 0,1% del presupuesto. ¿No se puede eliminar el 0,1% al menos de la grasa de la Administración y le quitamos el impuesto de sucesiones y donaciones a los andaluces y nosotros lo armonizamos sin que nos haga falta Rajoy ni el Gobierno de España? Yo creo que podemos hacer ese esfuerzo, se lo digo con total sinceridad. No estamos hablando de cantidades, estamos hablando de que armonizar, que hoy en Andalucía el impuesto de sucesiones y donaciones se pagara exactamente con los mismos criterios, parámetros, que en la Comunidad Autónoma de Madrid, supondría una merma en nuestros cálculos de la recaudación de 370 y pico millones de euros, de 183 millones de euros menos para el año que viene. Yo le invito a que haga usted sus números y me rebata esa cifra. Yo le hablo de una cifra concreta. Hemos hecho en base a las liquidaciones y en base a los datos que ustedes nos pueden facilitar o nos facilitan, hemos hecho nuestros cálculos y nos sale eso. Oye, ¿habrá otras opciones? Pues preséntenlas ustedes. Pero yo le digo que a nosotros nos sale este importe y esta cantidad. Y 183 millones de euros no significaría que lo tendría la comunidad autónoma de menos en sus ingresos, porque esos 183 millones de euros tendrían un impacto sobre la economía, en el consumo y en el movimiento de esos dineros, porque hay gente que renuncia a su herencia y por lo tanto no la vende. Pero si a lo mejor la pudiera recibir, la podría vender.
Y eso generaría otros impuestos vía plusvalía, vía transmisiones, etcétera, etcétera. Y estaríamos hablando, en nuestros cálculos, señora Montero, con total humildad, de un impacto en torno a 300 millones de euros directos sobre la economía andaluza, lo que significaría incluso más que lo que aportó la bajada de los 2 puntos sobre el tramo autonómico del IRPF. De eso es de lo que yo le estoy hablando. Por eso yo, como usted bien sabe, defiendo un sistema distinto al que usted nos está planteando. Y lo defiendo porque ese incremento del 5,48% en los tributos, la recaudación de 2016, que son 773 millones de euros, con más de 4.379 millones de euros de IRPF y 5.481 millones de IVA, suponen, en esos dos conceptos, el 66% de la recaudación de los tributos de la Junta de Andalucía. Y en el importe total, el 70% del incremento de la recaudación de 2016. Haga las cuentas, que seguro, bueno, usted las tendrá hechas seguro, porque no me cabe que se toma su trabajo muy en serio y las tendrá hechas y sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Esa es una cuestión que yo creo que usted y su Gobierno debería de planteársela. Y nosotros vamos a seguir defendiéndolo, se lo anuncio y usted lo sabe que lo vamos a seguir defendiendo. Y no le estoy hablando del IRPF siquiera, le estoy hablando solo del impuesto de sucesiones, porque usted sabe que tenemos también un acuerdo firmado en el que tendremos que llegar a los 3,5 puntos en esta legislatura en el tramo autonómico del IRPF. Es decir, que hay margen para poder bajarle la presión fiscal a los andaluces sin que se resientan los servicios básicos, con financiación para cubrir todos los servicios básicos, porque estamos hablando del chocolate del loro. Esa es la realidad. Estoy hablando de sucesiones, en el impuesto total de la recaudación de este año. Así que yo insisto, si somos capaces de hacer un esfuerzo, pues podríamos, sin lugar a duda, conseguirlo. Mire, y además le voy a decir más. Bueno, me queda tiempo, después tengo otros cuantos minutos, ¿no, presidente? Vale, por si acaso se me olvida algo. Mire, señora Montero, como siempre, y usted me conoce ya, y yo creo que la Cámara también nos conoce, nosotros no venimos aquí solamente diciendo que se bajen los impuestos. No. Hay otras medidas que se pueden poner en marcha para aumentar la recaudación. Usted misma dijo que persiguiendo el fraude en Andalucía se recaudarán en 2016 400 millones de euros, ¿se acuerda? No me ha dado los datos, me imagino que los tendrá y me los dará ahora. Pues yo y mi grupo le invitamos a que acelere ese decreto de lucha contra la corrupción y el fraude para que podamos, que no sean 400, a ver si tenemos suerte y son 450 para el año que viene y podemos seguir bajando el margen del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. Yo creo que es importante que esa lucha contra el fraude nos la tomemos todavía mucho más en serio. Y claro que son modelos distintos. El modelo que yo defiendo, no sé, algunos hablan de neoliberal, de conservador, a mí esas cosas me da igual. Yo lo único que pretendo es que sea útil lo que hagamos aquí para los andaluces y que nos lo tomemos en serio, porque si no ya me dirá usted a mí qué hacemos a las 8:30 de la tarde, 40 o 50 señores, porque el resto no sé dónde están, y unos cuantos señores en la grada hablando de fiscalidad y de impuestos en Andalucía. Si esto no sirve para nada, pues nos vamos a casa mejor, que nuestra familia y nuestros hijos nos estarán esperando y será mucho más reconfortables para todos. Yo hablo de un sistema muy sencillo y mis propuestas son muy claras. Por eso le hablo de hacer una fiscalidad más transparente en Andalucía, aclarando precisamente esa maraña de tantos impuestos que los andaluces no sirven para qué, persiguiendo el fraude fiscal, ser más eficaces en la gestión y en la persecución de muchos asuntos. Hoy hemos hablado de los cursos de formación y de la liquidación de los expedientes de resolución pendiente todavía de poder cobrar y muchas otras cuestiones. Entonces le hablo de eso, le hablo de un sistema que dice, por lo menos nosotros decimos y defendemos, que bajando la presión fiscal pues habrá más actividad económica, porque le daremos más seguridad a los inversores, porque habrá más interés por venir a Andalucía, porque lo primero que mira un inversor cuando viene a una comunidad autónoma es en qué ranking está la comunidad autónoma en pago de tributos, entre muchas otras cuestiones. Hablo de poner más atractivo para los inversores, repito, de crear empleo y, sobre todo, de garantizar el equilibrio con una recaudación justa
en la que coincido con usted. De todo eso me gustaría reflexionar con usted. Muchas gracias. Gracias, señor Marín. Turno ahora para la... Bueno, en primer lugar, efectivamente, los acuerdos siempre merecen la pena y merece la pena estar aquí. Por eso yo creo que estamos todos, si no, lógicamente, algunos al menos nos podríamos ir a nuestros trabajos y dejar esto. Pero yo creo que también es bueno que debatamos en el tono y, sobre todo, en el contenido y los argumentos con los que estamos hablando. Y a mí me gustan estos debates. Hombre, así que yo le pido al resto de los grupos que cuando nosotros presentemos una iniciativa nueva de comparecencia, que no se sume nadie para que yo pueda hablar más. Porque, sinceramente, me apetece este tipo de debates. Mire, estoy de acuerdo en que la fiscalidad y las ideologías tienen mucho en común. Eso no lo vamos a discutir. Pero bueno, también el sentido común tiene mucho que ver con las ideologías y con el debate y con la fiscalidad y con el mantenimiento de los servicios básicos. Yo creo que los economistas no son, la inmensa mayoría no tienen una ideología definida, sino hacen matemáticas, hacen cálculos y deciden siempre cuál es la mejor opción. Eso es lo que a mí me da la impresión, al menos de los que conozco. Y hay cosas de lo que usted ha dicho que bueno, me gustaría resaltar, pero me voy a centrar en una cuestión. Mire, ¿sabe usted cuál es la mejor fórmula, o por lo menos la que yo creo que es la mejor fórmula para recaudar más? Crear empleo. ¿Usted también? Pues entonces vamos a hacer lo que decía Einstein. Einstein decía que si hacemos siempre lo mismo, nunca obtendremos resultados diferentes. Y a mí lo que me gustaría es que estos gráficos los pusiéramos así. Y que Andalucía no tuviera un 34,8 de carga impositiva con respecto al PIB. Y me gustaría que Andalucía no estuviera en el 0,3 de esfuerzo fiscal por habitante, porque estos datos impiden que las empresas, cuando miran, eso no lo compartimos, yo sé que no lo compartimos, pero yo soy empresario y muchos de los que estamos aquí, y yo voy a crear mi empresa o voy a implantar mi empresa en una comunidad autónoma y me vengo a España. Y digo, ¿dónde voy? Pues mire usted, el 34,6 aquí, el 21 aquí, el 22 aquí. El dinero no tiene patria y por eso existen los paraísos fiscales. O damos facilidad a las empresas para que puedan invertir y les facilitamos también la fiscalidad, o será muy difícil que podamos generar empleo. Tenemos una tasa de desempleo, usted lo sabe igual que yo, casi 10 puntos por debajo de la media nacional. Y aquí estamos para intentar corregir eso, por lo menos es uno de los objetivos fundamentales. Así que me gustaría que empezáramos o intentáramos hacer un esfuerzo mayor para que vengan empresas, inviertan en empresas, que los que quieren crear empleo, que son los autónomos, los emprendedores, las pymes, esos son los que generan empleo, no son las administraciones. Las administraciones tenemos que crear los instrumentos y las herramientas para que tengan seguridad jurídica y que tengan facilidad a la hora de implantarse. Pues hagamos ese trabajo conjunto y al final la gente no aspirará solo a ser funcionario de la Junta de Andalucía. Mire usted, es que todo el mundo no cabe. Es que usted hablaba antes de los entes instrumentales, del aparato instrumental, en su anterior comparecencia, y decía usted que tenemos 10 por cada millón de habitantes. 94. Pues la Cámara de Cuentas tampoco está de acuerdo con usted. Y además nos pide que le aclaremos un poco porque tampoco se aclara mucho. Le pasa igual que a mí. El agujero de la guerra de la galaxia lo sigue viendo. Pero hablaba usted de entidades por millón de habitantes, pero no de presupuesto. Porque son 12.000 millones de euros casi, si no me equivoco, los que los entes instrumentales de la Junta de Andalucía, asumen del presupuesto de los 33.000 millones de euros de la Junta. Es una consideración. Sé que está el SAS ahí, por supuesto. Sé que está educación ahí, por supuesto. Pero yo creo que se pueden hacer esfuerzos también para reducir muchos cargos intermedios y muchas otras cuestiones que seguramente, y entes que no tienen prácticamente ninguna productividad, para que estas cosas pudiéramos arreglarlas y que los ciudadanos, sobre todo, nos vieran de una mejor manera. Miren, voy a hacer una última referencia, porque ya lo que me quedan son 3 minutos. Insisto, para mí ha sido muy productivo hablar con usted esta tarde y le agradezco su esfuerzo también. Pero voy a hacer un último comentario en relación a unos datos provisionales de liquidación que ha presentado usted de enero y febrero de 2017. Según ese avance, dice, me voy a cambiar las gafas porque ya la edad
Ya va uno para mayor, no voy para... La presbicia, sí, señor presidente, eso será. Dicen esos datos provisionales que usted ha presentado del mes de enero y febrero que la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones ha disminuido 5 millones de euros respecto a la misma fecha del año pasado, por lo que la previsión para 2017 puede estar en torno a unos 30 millones de euros. Eso será lo que realmente reduciremos de ingresos según sus datos en el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. Además, nosotros creemos, porque también así se desprende de su informe, que esa cifra, como usted misma dice, se verá ampliamente compensada con el incremento del IRPF que triplica la pérdida del ISD, porque, suponiendo que la recaudación mantuviera durante todo el ejercicio el crecimiento actual de estos 2 meses, es decir, un 1,07, nos iríamos a más de 160 millones de euros de ingresos por IRPF adicionales. Yo creo que hay margen, insisto. No me lo estoy inventando. Probablemente haya dificultades a la hora de cómo plasmarlo y cómo trabajarlo y hacer planteamientos desde uno y otro lugar. Pero creo que lo es, que lo hay, que por lo tanto le pediría que, si puede, hiciera ese esfuerzo. Yo lo que quería era aclarar simplemente que el objeto de este debate, de esta comparecencia, era simplemente tener la oportunidad, al menos desde nuestra posición, de decirle a la Cámara que hay otro sistema y que, evidentemente, nosotros no pedimos ni creemos que todo el mundo vaya a aceptar cuál es el nuestro, pero al menos que lo piensen. Porque creo que la obligación del Gobierno finalmente es hacer felices a los ciudadanos. Y la forma de hacer felices a los ciudadanos es que no solamente tengan cubiertos los servicios básicos esenciales, sino que además muchas veces entiendan por qué, de qué forma y hasta qué punto se les exige contribuir a ese sostenimiento. Y después, insisto, hablaremos del modelo de financiación de la comunidad autónoma, hablaremos de muchas cuestiones, pero lo que está claro es que, mire usted, se lo voy a decir sin ningún tipo de reparo, usted está haciendo bien su trabajo, porque ha recaudado 700 millones de euros más que el año pasado. Espero que siga recaudando más para que le pueda seguir bajando la presión a los andaluces, porque bajarle la presión a los andaluces significará también crear empleo en Andalucía. Así que muchísimas gracias y ha sido muy ilustrativo el debate. Gracias. Gracias, señor Marín.